José Enrique Gargallo ye catedrático de Filología Románica de la Universitat de Barcelona i miembro de l'Institut d'Estudis Catalans y es un orgulloso fiu de Puebla de Arenoso, que si no me equivoco, eso también lo porta él como un título honorífico, y si no me equivoco saldrá, yo creo, mencionada Puebla de Arenoso en esta conferencia. Yo diría que es un pan especialista, porque da igual lo que eches, que sabe absolutamente de todo, pero especialmente de paremiología, romance comparada, de dialectología, de onomástica, de sociolingüística, alguna cosa también. Y a esa faceta investigadora, académica, docente, que lleva desempeñando algo más de 40 años en la Universitat de Barcelona, a mí está así también una faceta divulgadora, porque yo no sé si sabéis que hay una estrella de la televisión. Algunos sí lo sabéis porque estoy viendo aquí alumnos y exalumnos, y sé que lo sabéis, sí, y el de la tele. José Enrique Gargallo participó en el programa Para Todos la 2, falla una década. Tuvo a lo largo de 3 años un programa donde exponía de una manera de lo más entretenida, divulgativa y pedagógica posible la etimología, ¿no? Porque él, como veréis, es un enamorado de les palabras. Buscáis en YouTube Para Todos la 2 Gargallo etimología y saldrán no sé cuantísimos vídeos. No quiero extenderme más, quiero ceder ahora la palabra a José Enrique. Para mí es un honor y una alegría inmensa tenerte hoy aquí a la mi vera. Mil gracias, Claudia. Hablabas de saber y se me ha ido la memoria a cierto episodio televisivo en que yo hablaba de el saber y el sabor. Y donde intentaba hacer entender a los televidentes que un sabio y un guisante comparten un elemento etimológico y que me parece que no resulta demasiado obvio. El sabio a través de sapidus y también de sapidus, pero gustativo, y en composición pisum, que es el nombre latino, pisum sapitum, pois en francés, pisum sapidum, bisalto, como se dice en muchas zonas de Aragón, en el Rincón de Ademuz también, que es un lugar que yo he tratado, y por derivación de esta forma bisalto, en castellano actual, guisante, tal como explica Joan Corominas, después con la colaboración de José Antonio Pascual, en su diccionario crítico etimológico castellano-hispánico, que me acompaña a mí todos los días de docencia de mis clases sobre romanística. ¿Por qué he dicho esto? Porque he estado esperando a ver qué palabra decía que me sedujese y que me trajese un recuerdo feliz, y entonces me he ido a aquella emisión que podría encontrarse, no me quiero hacer propaganda porque ya veis, que era Entre el saber y el sabor. Otra hubo sobre lo tierno en que al final acababa dudando si decidirme por la ternera o por la ternura. Lo romance es un canto a la felicidad. Lo romance. El hecho de hablar romance, pero quienes nos dedicamos a estudiarlo, los romanistas, yo creo que hemos de tener por fuerza motivos para sentirnos felices. Hace un instante pensaba haber empezado, y no lo he hecho, es evidente, pero aún estoy a tiempo de decirlo, diciendo que felicidad comparte rima con oficialidad y con romanicidad. Cuando Claudia me instó a que viniese y yo no le dije en principio que sí, por razones que ahora no vienen al caso, y entre otras cosas pensé, pero ¿qué puedo explicar yo? Y me dijo literalmente, lo que tú quieras, y eso me forjé como idea, y en un día de paseo matutino en un lugar que ahora no nombraré, se me ocurrió este título que intento explicar de entrada. Y veo ahora que hay una cosa que no funciona, que se ha
trasladado no como yo quería, porque era romanicidad, pero ya me viene bien, porque son parónimos, romanicidad, y ahora descubro, no para mi horror, porque no tiene ningún problema, yo había puesto en algún momento romanicidad, no romanidad, sino romanicidad y diversidad romance. Como empezaremos hablando por romanidad y por romanicidad, me centraré en ello en un instante. Creo que es el título más vago que he conseguido crear en mi carrera de conferenciante y debo recordar, y recordar viene de corazón, de la memoria del corazón, que estuve aquí por primera vez como comunicante en diciembre del año 80, poca broma, y como invitado para inaugurar, que es augurar iniciando algo, un congreso, en octubre de 1994. Nunca había creado un título tan vago, pero es que me interesaba que fuera aposta vago. Es como para explicarle a la gente que me escucha aquí o doquiera cuáles son mis intereses. Aquí sí que pone romanicidad, no sé qué ha pasado por el camino, no me importa. Yo pensaba en romanicidad más que en romanidad, de hecho voy a hablar de ambas cosas. Hay una primera parte, o un primer eje de los dos que hay, de mi intervención, que se refiere a lo romance. Va muy bien que en castellano haya este tipo de neutro porque me va muy bien. Lo romance, aquello que consideramos romance, la esencia romance. Esencia es un derivado de essere, lo que es el ser, la esencia romance. Y lo otro es la diversidad, que es una palabra que cae muy bien, viene de diverso. Si la gente se entera un día de que diverso y divieso, que es un forúnculo, vienen de lo mismo y que comparten un verso etimológico, dirán, vaya, la diversidad viene de diverso y lo diverso, como el universo, viene de un verso. Y diversidad es una palabra muy oportuna en general para lo humano, para lo divino, para las tierras, para las plantas, para los animales. Ecodiversidad. Sin diversidad no seríamos, porque todos seríamos exactamente el mismo, es imposible, ha de haber diversidad. Pero precisamente porque hay diversidad, romance, y me entretengo a señalar una evidencia, que es que la familia románica es bastante fácil de apreciar en conjunto y estudiar desde sus orígenes hasta ahora. No así la familia eslava o la familia germánica en el ámbito indoeuropeo, por no hablar de otras familias de lenguas. Pues aún así, no hay siempre, y creo que es imposible que lo haya, porque cada quien es cada cual, unanimidad sobre preguntas retóricas. ¿Cómo partimos la Romania? ¿Cómo identificamos los distintos romances? Utilizo aquí romance en su valor sustantivo, lo tiene también adjetivo, lengua romance, pero los romances peninsulares o el romance astur-leonés. ¿Cómo identificamos los distintos romances? ¿Cómo los delimitamos? Porque tienen una dimensión areal que se acaba en alguna parte, donde comienza otra cosa. Si estamos en los confines de la Romania, comienza el mundo germánico, el vasco, etc. Y finalmente, y muy importante, lo que voy a decir ahora, y no por ello menos importante, es un crudo anglicismo, last but not least, que a veces lo digo para señalar que es un anglicismo precisamente. ¿Qué nombres, qué glotónimos les asignamos? Hice una búsqueda sobre el elemento entrecomillado romanicidad y me salió, y supongo que eso pasará a quien lo practique como yo, cierto artículo que me leí, Romanidad y romanicidad, cuestión controvertida. No le saqué demasiado jugo porque hablaba de otras cosas y era de un latinista que en un momento dado decía, en primer lugar, precisemos algunos detalles en la relación semántica romanidad-romanicidad. Quizá fuera necesario en ciertos registros descriptivos y críticos hablar de latinidad y romanicidad. Es un punto de vista.
Romanidad. Aquí sí, romanidad, 1. Me tocó especialmente la fibra sensible cuando el profesor estimadísimo para mí, Antoni María Badia i Margarit, escribió un artículo programático inicial para la llamada la represa, la reanudación de la revista Estudis Romanis, que se inició en el año 1947, se interrumpió por razones fáciles de imaginar en los tiempos del último franquismo o de medio franquismo, y se recuperó en el año 2000, y para la cual el doctor Badia tuvo la generosidad de contar conmigo y con mi colega Reina Bastardas, y de ahí he aprendido muchísimo. Bien, pues hay una serie de reflexiones sobre la idea de Romania, de romanitas en latín y romanística. Y sobre romanitat escribe, que yo creo que está tomado literalmente en el diccionario del Institut d'Estudis Catalans, romanitat, el conjunt de les terres i de persones que en el passat, observe-se, passat pertangueren a l'imperi romà i en especial els que avui pertanyen als països on es parlen llengües derivades del llatí. Yo creo que de manera muy diplomática le dije al doctor Badia, yo creo que eso vale para la romanidad pasada, para la lengua de la Roma imperial, tirando mucho para la lengua de la ciudad de Roma, la città eterna actualmente, el romanesco, pero para las lenguas y culturas de herencia románica no me vale tanto, habría de ser, pensaba yo, romanicidad. Hubo después una versión en castellano de eso en un manual coeditado, coordinado por la doctora María Reina Bastardas y por mí mismo. Romanidad 2, me da por mirar, me gusta mucho, en los diccionarios normativos de mi entorno, a ver si sale romanidad, si sale romanicidad. El DAIA, el diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana, registra romanidad, cualidad de romano, conjunto de los territorios romanizados, eso se refiere al pasado. Otro tanto pasa con el DIEC, segunda edición, posteriormente en línea, el del Institut d'Estudis Catalans, Diccionari de la Llengua Catalana, subboque, romanitat, qualitat, caràcter de romà, conjunt de les terres i de pobles que formaven en pasado part del Imperi Romà. Y finalmente el Diccionario de la Lengua Española, si no lo he mirado yo mal, no incluye romanidad entre sus lemas. Romanicidad es una palabra más cara de encontrar, pero no la he inventado yo, ya me habría gustado. Y he llegado hasta a soñar que me la había inventado yo, de tan mía como la he hecho, pero yo la he hallado, la hallé en su día en una publicación que reseñé para Estudis Romànics, mi primera reseña, por cierto, en Estudis Romànics, Las lenguas romances de Rebecca Posner, a partir del original de la misma autora, The Romance Languages. La traductora Silvia Iglesias adoptó romanicidad como traducción a partir de romanceness, que me parece una manera muy acertada de referirse a la esencia romance, romanceness, igual que illness, de ill, enfermedad, madness, de mad, locura, y happiness, de happy, alegría. Romanicidad aparece constantemente en ese manual y creo que de modo muy adecuado. Yo reivindico, y lo haré al final entre mis conclusiones, que hay que reivindicar romanicidad frente a romanidad. No quiero extenderme demasiado en posibles casos paralelos que me darían para una conferencia entera y seguramente para meterme en lo que ahora llaman un jardín, que no sé desde cuándo se dice, o un lío, meterme en un lío, que es astur y asturiano, luso y lusitano, hispano e hispánico, galo o gálico. Hay ya desde el punto de partida latino dos elementos, uno de los cuales deriva del otro y puede adquirir un sentido distinto. En el caso, aconsejo que lo miren, de hispano, el Diccionario de la Lengua Española se refiere a la Hispania romana y se refiere, entre otros, a los hispanos que viven en los Estados Unidos. Hispánico es su sinónimo, también puede referirse a la época romana porque se habla del latín vulgar hispánico, pero solo incluye hispanidad, no incluye, no me parece mal que no la incluya, hispanicidad. Insisto, hay dobletes, desdobles más que dobletes, de este tipo de adjetivos referidos a lenguas y a territorios que el latín tenía y que se han aprovechado en romance, empezando ahora o siguiendo con la palabra romance. Es curioso que romance haya viajado a través del francés al inglés y con él a los Estados Unidos y nos haya vuelto con un sentido
sentido amatorio que nunca había tenido inicialmente aquí, romance. Y que no es el único. Romance viene, como sabemos bien los romanistas, de un antiguo adverbio romanique como malus male, mal, malamente, romanicus romanique, en un contexto del tipo de fabulare, falar, o parabolare, parlar, hablar a la manera románica. De aquel adverbio salió una forma que ahora en castellano cumple funciones ya de adjetivo, diversidad romance, ya de sustantivo, romance astur-leonés. En cambio, románico, en principio, solo es adjetivo, por más que podría ser sustantivable en determinadas ocasiones, cuando se habla de el iberrománico o del arte románico, pero en general hablamos de lingüística románica. Decir lingüística romance tampoco me parece mal. En mi castellano me va muy bien tener romance y románico porque la variatio sale ganando. En catalán solo puedo decir románic porque no existe la forma correspondiente patrimonial o no con el mismo uso. El cultismo romanias, sigo adelante con eso. Y digo cosas que posiblemente todo el mundo sabe, pero yo es que había venido aquí no a hablar de mi libro, sino a hablar de lo que me dice el recuerdo, que es la memoria del corazón, que yo he ido enseñando durante 43 años, señores. Bueno, uno no cuenta que estuve en la mili, pero a oficios de cotización sí que cuenta. Más de 40 años. Pues lo cual le hace sentir... pienso en personas que ya tenemos una edad o dos, que siempre explican lo mismo, cada año varía la gente y siempre explican lo mismo, porque yo siempre explico cada año la Romania vieja, Vetus, la Romania nova, en otros continentes, la Romania submersa o perdida, y al año que viene volveré a hacerlo hasta que al final digan, mire, váyese usted, jubílese de una vez y entonces lo tienes que explicar en casa si te dejan. Romania occidental y Romania oriental es cosa bien sabida, es la tradicional separación entre dos mitades románicas, que evidentemente es una cuestión de método, porque nos lo tenemos que creer relativamente. En la parte de la Italia septentrional que corresponde a la Romania occidental hay muchos hechos efectivamente que tienen continuidad en el galorromance, en el occitano, etcétera. Pero también se habla de un espacio italo-románico, con lo cual el piemontés, el ligur y el lombardo se pueden ver jugando en la liga de aquí o en la liga de allá. Es una cuestión de conceptualización que nos puede resultar útil y que tiene cierto sentido. Walter von Warburg, la fragmentación lingüística de la Romania con la referencia de la versión traducida al castellano de la obra inicialmente escrita en alemán, como tantas y tantas obras. Recuerden ustedes lo que decía mi maestro, la primera lengua de la romanística es el alemán. Y la primera lengua románica de la romanística es el francés. Eso va muy bien para los, para los españolitos que se piensan que la primera lengua románica de la romanística no es el español, es el francés. Romania continua, hablando de españoles, un señor muy sabio, navarro, Amado Alonso, emigrado a América, que contribuyó en una miscelánea de homenaje a Pompeu Fabra, el maestro de Joan Coromines, con esta aportación que es fabulosa y que yo recomiendo a todos mis alumnos. Partición de las lenguas románicas de Occidente. Y se utiliza una cuestión y un concepto fundamental que es partir. Tú ves un trozo de pan y dices, a ver, ¿por dónde partimos? Y tú ves la Romania y si tienes ganas de hacerlo un poco frívolo, pero también dices, ¿por dónde partimos? Son maneras y maneras de partir. Partición de las lenguas románicas de Occidente, miscelánea Fabra. Amado Alonso contempla, eso es importante tenerlo en cuenta, eso se escribió a principios de los 40 del siglo pasado, un número limitado de lenguas. Portugués, castellano, catalán. ¿Dónde está el asturiano? ¿Dónde está el gallego? ¿Dónde está el aragonés? ¿Dónde está el retorromance? No están. Francés, italiano y rumano. Y de tal Romania continua excluye, eso sí que nos interesa, por razones fisonómicas, el rumano, básicamente porque su léxico y aspectos de su morfosintaxis juegan en una liga aparte, por haberse infundido de influencias que le vienen del entorno eslavo, griego, albanés, húngaro y
en el caso del francés, porque es evidentísimo. Quien no sepa francés, si viene ahora aquí un francés y se pone a hablar, no lo entenderá fácilmente. Si viene un gallego y él no ha estudiado gallego y se pone a hablar, lo entenderá más fácilmente. El francés no se entiende tan bien y se ve muy, pero que muy fácil que, por poner un ejemplo, P y PU, con una E abierta y con una U. Escritas Paix y Pou, que corresponden al castellano paz y piojo. La evolución desde paque y pedúculo, que es como decir un piececito. Piojo es una palabra, antes hablaban de pan no sé qué, que era yo, pues es una palabra pan romance, desde el rumano peduque hasta el portugués piollo. Y en francés, pu. Para haber conseguido esa minimización, esa erosión fonética, han tenido que pasar cosas que hicieron considerar a Amado Alonso que el francés, como el rumano, pero por otra razón, no formaba parte de la Romania continua. Esa Romania continua puede ser aún más continua si tenemos en cuenta la idea de romances constitutivos y romances consecutivos, y pienso particularmente en los primeros. Leo una cita de mi estimado maestro Joan Beny. Cuando a mí alguien me llama maestro, me parece que es una broma, porque yo concibo que los maestros son los míos. Pero bueno, hace ilusión. Aunque te llegasen a querer mentir, que creo que no, hace ilusión. Mi maestro, y no digo ninguna broma, Joan Beny escribió en su manual Els parlars catalans: com a resultat, doncs, de la penetració musulmana y de la posterior reconquista, el concepto histórico de reconquista que quizá no es muy políticamente correcto, ens trobem en el domini català i hispànic, o sigui, iberoromànico, amb dos tipus de dialectes o varietats del català. Uns constitutius, que corresponen grosso modo a la evolució del llatí, que es parlar a l'àrea que avui ocupen, és a dir, in situ, el català de Gerona. Uns altres consecutius, eso es, que son el resultat d'un trasplantament del català en virtud de la reconquesta. El catalán hablado en Mallorca o el catalán llamado quizá valenciano, con un glotónimo distinto, pero que es igual de catalán, hablado en Alicante. Las variedades constitutivas sí que presentan un continuum, y se ve muy bien en el caso, es un mapa clásico de la península ibérica, del norte peninsular. El continuum romance en el norte peninsular. Si empezamos a mi derecha, es decir, al este, y vamos hacia el oeste, pues catalán, aragonés, castellano, asturleonés, gallego, caracterizados entre los romances no central, sino laterales, por fronteras difusas entre el catalán y el aragonés, entre el asturiano y el gallego. En cambio, es clarísimo, hay una discontinuidad románica en el centro y en el sur peninsulares. El catalán, con este nombre, con el de valenciano, da paso al castellano, por ejemplo, que hablamos en Puebla de Arenoso. Y hay una frontera nítida. Si viene algún iluminado a decir, no, es que aquí hay unas hablas híbridas, no me lo creeré, no me lo colará, no, hasta aquí se habla valenciano y a partir de aquí se habla castellano, y es el fruto de la repoblación de las reconquistas, con algunos otros factores que han podido intervenir también quizá. Y lo mismo sucede en el caso del castellano y del portugués, con la ayuda de la frontera político-administrativa entre España y Portugal. La percepción de familiaridad en lo romance. Dentro de la diversidad, yo me he encontrado toda la vida en estos 40 años largos con alumnos, frecuentemente, que he estado en Rumanía, eso lo recogí porque me había hecho gracia. Y dicen, cuando llueve dicen ploua, al final hay una E neutra, ¿no? Ploua, y en catalán se dice plou, es que es igual. Dice, bueno, es que las lenguas románicas tienen esa gracia, ese duende, que les viene un latín, plovere, plovet, y al final acaba saliendo eso. Resulta que el castellano llueve, o sov en portugués van por otros caminos, ¿no? Ecos románicos no necesariamente cercanos, que despiertan admiración normalmente en quienes no saben demasiado de lingüística romance. Y una lletres vegada, yo lo digo a mis alumnos, ¿qué lengua es esta? Catalán. No, asturiano. Catalán también. Cap, nas, foc, joc. No se pronuncian exactamente igual algunas de estas formas. Las que tienen O es una O intermedia, mientras que en catalán es una tetral, es una O abierta. Pero se escriben igual en catalán y en rumano, como ejemplos facilitados por Claudia. Fiu, ministru, serviciu. Leo a la manera de aquí, en rumano sería otra cosa. Vierme o vierme, que se escriben exactamente igual. Y es frecuente el comentario tópico de tal lengua presenta elementos muy parecidos o iguales a la mía.
Un caso de búsqueda aposta de coincidencias que motivó que se hizo a través de Facebook o de Twitter, que ahora es X, y que motivó que el diario Ara, que es un diario importante, recurriese a alguien de la Universidad de Barcelona, y me emociona pensar que siempre llaman al gargallo. Mira, que quieren no sé qué. Y me llamaron, me entrevistaron y después lo reprodujeron en un artículo muy bien hecho, no siempre pasa, porque si alguien, creo que una persona rumana, consiguió redactar 5 enunciados que se escriben igual en catalán que en rumano, en francés, en italiano, en español y en portugués. No entro en detalles. La cosa es que yo diría, si el portugués es tan parecido al catalán, que venga un amigo mío portugués y te empiece a hablar en portugués y veremos qué pescas. Y yo, bueno, sí, quizá aquí ha habido la fortuna de encontrar, eso es posible porque la romanicidad lo permite. O bien cuando me tocan el rumano, pongo un ejemplo que me parece bastante evidente. Si un rumano le dice a alguien que no entiende muy bien el rumano, ¿Ai înțeles? Y yo le tendré que decir, te está preguntando si lo has entendido. Es que înțeles es de înțelege, que viene del latín intellegere, como inteligentia, pero tiene otro tipo de romanicidad. Hay muchos elementos del léxico rumano que presentan una romanicidad específica. Y hay una romanicidad parémica que a mí me ha fascinado desde hace, pues quizá como 3 decenios, a lo tonto. Yo llegué a las paremias, a los refranes, por el trato con las entidades o las variedades o las lenguas romances. Y poco a poco me fui dando cuenta de que había refranes muy semejantes a los del castellano, a los del catalán, en Sicilia, en el Piemonte, y bueno, me dio para investigar sobre ello. Hubo un proyecto que ofreció como fruto una base de datos, Paremio ROM, con una R sola y mayúscula, que se encuentra fácilmente y es consultable, donde se ve, buscando por determinadas búsquedas conceptuales, que hay muchas semejanzas entre refranes de distintos espacios romances y no necesariamente vecinos. Bueno, para celebrar el tiempo que nos acoge ahora mismo, yo he traído aquí el día 5 de abril, no sé si ha de ser 5, el cucu tiene que venir y sin un bien novedad tien. Es el tiempo del cuco, como dicen en castellano, por la mañana seco, no, por la mañana mojado y por la tarde enjuto. A 5 d'aprile il cucco deve venire, se un viene a 7 o agli 8 o que preso o que morto. Es una pequeña variación de lo que yo suelo llamar paremiotipos, tipos parémicos y subparemiotipos. O este otro del francés, le 5 avril, le cucou chante, mort ou vive. Y hay una idea romántica sobre que si en esta época viene o no el cuco, puede depender de que esté vivo o de que esté muerto. Compárese también con el asturiano, entre marzo y abril el cuquiello tiene que venir, entre marzo y abril sale el cucu de la cubil, o en este otro que no está anotado aquí, cuquiello marciello, trae la nieve tras del capiello. Hay cucos romances que habitan refranes que son muy semejantes entre sí, y eso es maravilloso, eso solo puede incitar a la felicidad. Quizá no incita tanto a la felicidad comprobar el hecho humano de que los lingüistas son lingüistas, pero son humanos. Hoy he leído, viniendo en el avión, La Vanguardia, no suelo comprar el diario en papel, un artículo que no pensaba que vendría aquí a decir esto, pero de algo sirve leer el diario en Vueling. Por lo visto, el expresidente de Cantabria ha recibido una querella por parte del rey emérito. Y entonces Fernando Onega, que es muy monárquico, dice, hombre, claro, es que los reyes son reyes, pero también son humanos. Claro, y los lingüistas también. Son lingüistas y saben mucho, pero son humanos. ¿Y qué tiene lo humano, la humanidad? Pues que cada uno lo ve con ojos distintos y con gafas distintas. Y eso es lo que yo llamo, lo que suma a la diversidad lingüística, la diversidad de los lingüistas o de las lingüistas. Ejemplos.
Muy rápido. Lexicón de Agomanistes Lingüística. Aún recuerdo cuando se iba publicando esta obra y yo pensaba que es el tiempo, es lo que tiene el tiempo. Decía, esto es lo último, después de esto ya no habrá nada más. Pues han pasado ya 20 años y se han hecho otras cosas. Y llegaron Metzeltin, que aquí es bien conocido, y sus dos compañeros de edición, a la idea de que había 16 entidades románicas, en las que a mí me llamaba la atención la separación entre occitano y gascón. Eso está escrito en el alemán del original. No diré más. Pero me reconfortaba que a partir de das Catalanische viniese das Aragonesische, das Castelische, das Asturianische, das Galegische y das Portuguesische, amén de las lenguas criollas romances, que es un tema que debe de ser apasionante, yo no me he puesto, pero que hace plantear cuáles son las fronteras de la romanicidad cuando hay variedades que tienen, como si fuera un cóctel, tienen parte de romance y parte de otras cosas. Son medio romances. En un manual, el primero que se publicó de la serie Manuals of Romance Linguistics, MRL, concretamente en francés Manuel de l'Enroman, no leo, queda para quien lo quiera ver porque perderé demasiado tiempo. Se referían los coeditores, en una obra colectiva, Klum, Kramer y Willems, todos de nombre germánico, al precedente del Lexicón de Agomanistes Linguistique, o en otra obra del año 2008, si no recuerdo mal, a las 9 lenguas determinadas por Bossong. Cuando yo empecé a enseñar lingüística románica en el año 1982, los manuales que yo recomendaba decían que las lenguas románicas eran 10. Yo no me lo creía, naturalmente. Es como si me preguntan cuántos amigos tengo. No los que diga el Facebook, ni mucho menos, si es que son amigos. Si yo, a veces, por la noche, si no me acabo de dormir, pienso, a ver, ¿realmente quiénes son mis amigos? Y no me salen más de 10. Pero a veces estoy más animado y me salen como 20. Con las lenguas románicas puede pasar un poco así o depende de quién lo mire. El caso es que estas personas entendían que el corso, variedad italiana de procedencia toscana, el asturian leonés y l'aragonés navarrais, navarro-aragonés, que esto es terrible, a mí me cuesta, lo voy a leer, qui même dans la constitution espagnole très généreuse avec les minorités linguistiques ne sont pas sur le même plan que le catalán, le galicien y el basque. Está diciendo que hay dos ligas que juegan muy distintamente. Esto lo están diciendo en el año 2014 los autores, los coordinadores del primero de los manuales de la prestigiosísima serie Manuals of Romance Linguistics. Me quedé contento de la reseña que les hice en Studies Romanics. Creo que, como yo ya tenía unos cuantos años más, eso fue hace 10 años, pensé, me da igual si me vienen con castigos o con alguna, ¿cómo se dice? Alguna reprimenda, alguna, en fin, no. Hay que decirlo, y puede leerlo quien lo quiera. Si pone Manuel de l'Enroman y mi nombre, reseña, Studies Romanics, verán mi reseña, donde no doy crédito a este retroceso. Que lo dijesen eso Tagliavini y Meyerlibke, sí, pero que lo digan autores que escriben en pleno siglo XXI y que son grandes romanistas, da que pensar. Que hablen de que la Constitución española era muy generosa con tal y con cual. ¿Qué tiene que ver aquí la Constitución española con la tipología de los romances o los geotipos, como diría nuestro amigo Ramón de Andrés, de el espacio norteño peninsular? Es por eso por lo que cito aquí a Ramón de Andrés, el asturiano y el aragonés en la taxonomía lingüística peninsular, ciencia e ideología. Sigo. Aún más recientemente he venido a saber, que está muy al tanto de las novedades, un trabajo, una publicación en inglés. Eso me preocupa un poco, que empiece a haber publicaciones en inglés sobre lingüística románica. Está bien, pero no es una tendencia que me entusiasme. He puesto en negrita lo que me hace clamar al cielo. When Spanish varieties such as Leonese, Asturian and Aragonese were replaced by Castilian. Donde dice Spanish tendría que haber dicho Ibero-Romanic o
Ibero-Romance, porque no es lo mismo español que ibero-románico. Clama al cielo, pero hay lo que hay, y eso acaba de surtir hace un par de meses o 3 como mucho. Es la partición de la Romania una cuestión también compleja, y que yo a veces pienso si es necesaria. No me entretengo aquí porque voy justo de tiempo ya para lo que me queda. Lo iberorromance, como está definido en distintos diccionarios. Lo iberorromance en el sentido geográfico es allá donde tenemos península ibérica y hablan romance. Pero cuando queremos catalogar, y especialmente en el caso del catalán, si es galorrománico o italorrománico, hay lo que en catalán llaman un ball de bastons, hay una trifulca, cuando en realidad es un problema innecesario. Todo es Romania, todo es continuum. Si tú lo quieres ver más galorrománico es porque a ti te gusta que sea más galorrománico. Si tú más iberrománico. En fin, es una cuestión compleja que merecería una conferencia no en Barcelona porque es un lugar peligroso, sino en un lugar más neutral. Porque hay gente que es partidaria de que sí, de aquí, y toman partido. La Romania es un gran pastel que partimos como nos parece mejor, sin entrar en otros detalles, entre el galorromance y el italorromance. Hay, según la tradición dialectológica italiana, el bloque galo-itálico. Piemontés, la zona por encima de la Spezia Rimini, sin el Véneto, que caracterizada por pérdida de las vocales finales que no sean la A, por ejemplo, dom para domo o Turín para Turín, Torino, y una serie de soluciones que recuerdan que están más cerca de lo galorrománico. Son en parte galorrománico y en parte italorrománico o italorromance, por eso se llaman ni más ni menos, no entro en detalles, italorrománico. Vayamos hacia el final ya a hablar de mis fronteras y de mis enclaves romances, gastando el menor tiempo posible. Este espacio de la Romania a mí me ha cautivado y le he dedicado páginas y horas, y yo lo llamo la Fala de Xàlima. Está en el noroeste de Extremadura, tiene continuidad con el espacio gallego-portugués, por más que actualmente no se asocia al portugués, y desde Galicia muchos lo creen gallego, hasta tal punto de que han creado un dogma de fe que dicen que es gallego de Cáceres o de Extremadura. A mí no me lo parece tan claramente. Lo conforman 3 hablas, 3 variedades: San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, respectivamente mañego, lagarteiru y alberdeiro. Gallego de Extremadura es como titulé una ponencia en el año 99 que fue publicada en el año 2000 y que aquí aparece referenciada. Me dio el otro día por mirar si había algún rastro de esto en el Google y encontré, yo no sé si ahora sería un buen momento para poder ver este vídeo, que en el programa Aquí la Tierra, un muy buen programa que hacen media hora antes del telediario de la 1, salía la Fala a propósito de la pregunta retórica exactamente esta. Muy bien. ¿Se habla gallego en Extremadura? Amigo, ¿qué tal? Dios caracho. Yo no sé, las amigas extremeñas, es que yo no sabría hablar de un gallego. ¿En Extremadura se habla gallego? Que yo sepa, no. Pues la respuesta es sí. En una zona pequeña de Cáceres, cerca de la frontera con Portugal y Salamanca, unos 5.500 extremeños hablan mi lengua galega desde, según se cree, tiempos de la Reconquista en el siglo XII, cuando se instalaron allí colonias de campesinos gallegos a cambio de tierras para asegurar que la zona no se despoblara. Que le pregunten a mi colega Juan Carrasco de la Universidad de Extremadura, que dirá que no, que me lo pregunten a mí, que diré que tampoco, que pregunten a una serie de romanistas que nos hemos ocupado del espacio este. ¿Será casualidad que lo vean precisamente gallego, con con gafas de gallego, los gallegos? Y hay que concederles una loanza fantástica porque han sido capaces de propagar la idea de que hay un gallego de Extremadura y que se la crea la gente. Di una conferencia sobre el catalán de Aragón en el año
año 95 y me preguntó alguien del público: ¿esto puede ser parecido ao caso do galego de Extremadura? Y como abría así los ojos se pensaba que yo no sabía nada del gallego de Extremadura. Y no digo más. Muy rápido. El barranqueño, no me entretengo, único denominador. Es como defienden algunos una lengua híbrida, una aportación, como si dijésemos, de aguas de aquí y de allá, que en la que convergen, como el segre y el cinca. Material romance español y material romance portugués. Si buscáis un poco, si preguntáis a gente entendida como María Victoria Navas, una buena amiga, como Filomena González, como gente que se ha dedicado a ello, veréis que la cosa no está tan clara, que no es ni español ni portugués, y alguna cosa es. Por tanto, lo dejo como pregunta. El benasqués es una cuestión que a mí me encanta y que relaciono con un libro del profesor y buen amigo, por más que yo creo que ahora ha perdido un poquito el norte, José Antonio Saura Rami, pero vamos a referirnos a una transcripción de un texto de una escritora que es Carmen Castán, para que los presentes oigan más o menos el benasqués, llamado popularmente patués, y no tiene sentido peyorativo, y me digan qué les parece. Eva amaneceu un mes de marzo ruixau de nubes. Pareceban ramadas espantadas pel llop. Cuando del cielo se tragaban las bolas de cotón, correban de naixer boiras baixeras y difuminadas istas, tiriteaba lo azul, y un ixame de mans invisibles pintaba cuadros de nubes royas. El segundo día de marzo, la lluna se va a enroscar en un magnífico diviello, ovillo, de colors del arco sin Joan, Árgula Vieja, i va tardar en desplaçar-se dos llargues nits. Mamà i Ramona, abuela Ramona, iaia Ramona, no deixava de observar. Desde chica Eva apreneu de la iaia suya que la observación lleva la base del suyo treball. La última palabra, treball, y yo aquí está Maite Moret y ella os contará mañana, ¿no? Os contará más cosas del aragonés, del castellano, del catalán, pero si uno encuentra al final esta palabra treball, deduce que esto es aragonés. En catalán se escribe así, ni más ni menos. Bien, no le doy más vueltas. El benasqués el benasqués estrictamente, el Valle de Benasque, no me refiero a todo el Ribagorzano de determinadas hablas, tienen elementos, geotipos, que son adscriptibles, como diría Ramón de Andrés, a la parte oriental o a la parte occidental, sin ponerles nombre. Y la cuantificación, si alguna vez se llega a hacer eso, daría resultados interesantes. Olocau del Rey es una de mis últimas fronteras descubiertas. Es un sitio muy interesante, un enclave castellano hablante del noroeste de la provincia de Castellón, muy cerquita de Morella, de una comarca, Els Ports. Por cierto, Ramón, si vienes en Semana Santa, podemos subir. Un día te llevo a Olocau del Rey para que conozcas aquello, te encantará. A ti también te gustan las fronteras. Que la variedad valenciana del catalán, la comarca esta, se mantiene muy viva y es el único pueblo que no habla valenciano o catalán de toda aquella parte de provincia y de comarca, donde, insisto, la lengua valenciano está vivísima. Es una frontera trascendible, me gusta el concepto, que aporta a este enclave elementos de cuño valenciano como ciertos refranes. Eso cualquier catalán hablante lo conoce. Pel maig, cada día un raig, compárese con el castellano agua de mayo, pan para todo el año. Como había prometido, y voy acabando, Claudia no podía desaprovechar la oportunidad para decir es mi modo de reivindicar mi patria etimológica, la tierra de mis padres y en la que nací, que hay una amplia zona del oeste y del sur valencianos que es de habla, por distintas razones, de habla castellana. Eso es complejo de explicar y no me puedo detener en ello. Y en una de ellas, que está en el límite con Teruel, que es Puebla de Arenoso, nací y pasé unos poquitos años yo. Y he querido escribir esto que creo que no me ha quedado mal. En el límite de la zona de habla castellano-aragonesa, lo llamamos así, aunque sea castellano con un leve sabor aragonés, que se conoce popularmente con el nombre de Churra, habla churra, hablantes churros, comarcas churras, se encuentra Puebla de Arenoso, que es mi lugar natal, al cual dediqué la reelaboración de lo que había sido mi tesina, mi tesis de licenciatura del año 82. Es una experiencia que se la recomiendo a cualquiera, los más jóvenes. Escribid algo ahora y lo recuperéis de aquí a 40 años. Y
es algo que os cambia la vida. Os veis en el pasado, os mejoráis y acabáis haciendo una cosa que toda la vida habíais pensado que habíais de publicar. Pues esa es la gran satisfacción que a mí me quedó. Y digo que reivindico mi identidad transfronteriza, no fronteriza, sino transfronteriza. La idea de trascendible es importante. Me declaro, siempre lo digo, aunque sea por provocar un poquito. Creo que soy el único que lo dice en el mundo, porque sigue saliendo en una búsqueda de Google 3 o 4 apariciones que se refieren a mí. Por tanto, solo hay un friki que lo dice que soy yo. Soy aragonesamente valenciano. Ayo de patatas. Hay 2 refranes de Abril que ponemos al final como prienda, referidos al reentrar del sol en lugares previamente umbríos. Ayuda a la rima, porque Abril lleva a carril y Abriu lleva a ombriu, respectivamente en asturiano y en occitano aranés. Pero no me parece nada raro que este tipo de refrán, que llega muy tarde, porque este tipo de refranes se dan... febrero entra el sol en cada reguero, en enero y en febrero, en determinadas fechas, pero no más allá. Abril tiene querencia a la rima y además Abril se refugia en un clima y un hábitat como es el vuestro, el cantábrico y el pirenaico, que propician este tipo de refranes. Conclusiones rápidas que prácticamente leídas ya lo dicen todo. Reivindico el derivado romanicidad, aunque nunca llegue a ponerse en ningún diccionario, es igual, yo lo seguiré contando. Reivindico la romanística y especialmente la idea que Antoni Badia y Margarit, lean el artículo al que me he referido, tenía un poco romántica, de la Romania amica, referida más que nada a los romanistas, que eran todos una gran familia. Evidentemente, no somos tan tontos como para saber que en las mejores familias hay puñaladas y hay cuñados que son, pues, bastante enojosos. Y el doctor Badia, hasta el momento de su lucidez, cuando la perdió ya no, siempre defendió la Romania amica. Y estoy convencido de que a mí me quiso digamos, por heredero en algún modo suyo, por esa razón, porque ayudaba y estimaba y espoleaba a los jóvenes romanistas. Por otra parte, es muy fácil porque no hay tantos. Reivindico la diversidad, eso es una palabra que yo inventé en su día, la unidiversidad. La diversidad es bonita, pero la universidad debería tener un tanto de diversidad. Y la fronteridad, las fronteras trascendibles. Y sobre todo, y culmino mi intervención, albergo una firme esperanza en la nueva generación de romanistas. A las nuevas tecnologías, a Internet.